La espiral del silencio es una teoría que nace en los 70, cuando la televisión empezaba a tener un papel más relevante para la política y la opinión pública. Esta teoría se enfoca en la ciencia política y es propuesta por Elisabeth Noel Neumann, una politóloga alemana, que lo menciona en su libro La espiral del silencio, Opinión pública, nuestra piel social, de 1977. A continuación, se explicará en qué consiste esta teoría, en dónde se presenta y cómo afecta a la política y a la opinión pública. La autora de esta teoría, Elisabeth Noel Neumann, nació en Berlín, Imperio Alemán, el 19 de diciembre de 1916, en medio de la Primera Guerra Mundial. Estudió periodismo, filosofía e historia en distintas universidades de Europa y amplió sus estudios en periodismo en Estados Unidos. A principios de la Segunda Guerra Mundial se doctoró en periodismo. Noel Neumann se alió al Partido Nacional Socialista de Adolf Hitler y militó activamente, publicando escritos ideológicos a favor del gobierno. Su obra estudia a la opinión pública como una forma de control social, en la que los individuos adaptan sus comportamientos a las actitudes predominantes sobre lo que es aceptable y lo que no. El punto principal de la teoría es la dominación de la opinión pública por los medios de comunicación y los líderes de opinión. La espiral del silencio fue propuesta en una época en la que la televisión ya se encontraba posicionada como un medio de comunicación masivo. Es por ello por lo que Noel Neumann consideró la televisión como un factor decisivo para la consolidación de las opiniones públicas. La teoría nace después de la Segunda Guerra Mundial, con el régimen de Hitler que todavía tenía bastante peso en Alemania. Esta teoría toma como ejemplo a la democracia cristiana y a la televisión que se fortaleció como un medio de masas. El fenómeno es calificado de espiral del silencio porque la lógica de fondo que se sostiene es que cuando más se difunde la versión dominante por los medios, más guardará silencio las voces individuales contrarias, por lo que se produce un proceso en espiral, un bucle de retroalimentación positiva, un círculo vicioso. En otras palabras, esta teoría nos dice que la opinión de la minoría siempre es opacada o incluso puede cambiar por una mayoritaria, solo por sentirse incluidos. El paradigma de Lasswell, propuesto por Harold Lasswell en 1948, es un modelo que estudia el acto de comunicación, en el cual se plantea la respuesta a 5 preguntas. Las preguntas son ¿a quién?, ¿qué se dice?, ¿en qué canal?, ¿a quién? Y ¿con qué efecto? En la teoría propuesta por Noel Neumann, el espiral del silencio, responde a la 5ª pregunta del paradigma, ya que se enfoca en el efecto que se produce en las audiencias durante la comunicación, tomando en cuenta las evaluaciones que hacen los individuos para considerar las opiniones aceptables. Pero ahora, ¿por qué una opinión permanece en silencio? La teoría postula que permanece en silencio por lo siguiente. Una puede ser por miedo al aislamiento, cuando el grupo o el público se da cuenta de que el individuo tiene una opinión divergente del status quo. Otra puede ser también por miedo a las represalias o a un aislamiento más extremo. Dicha opinión puede conducir a una consecuencia negativa, más allá del mero aislamiento, como por ejemplo a la pérdida del empleo, del estatus, etc. Ahora, se preguntarán si esta teoría tiene sus ventajas o desventajas. Pues la teoría de la espiral del silencio tiene un proceso explicativo tanto a nivel micro como a nivel macro. Como por ejemplo, esta teoría funciona bien durante las campañas electorales. Invita a plantearnos preguntas sobre la consideración del papel y de la responsabilidad de los medios de comunicación en la sociedad. Esta teoría no considera otra explicación del aislamiento. En algunos casos las personas pueden sentir que las ideas u opiniones de la mayoría son mucho mejores que sus propios puntos de vista. Y también retrata una visión demasiado negativa de los medios de comunicación y cómo estos influyen en la gente promedio. Pero para entender un poco mejor esta teoría, pongamos un ejemplo de ella. Supongamos que en una agencia de comunicaciones el director general decide aumentar la jornada laboral de 8 a 10 horas. Recursos Humanos envía un correo electrónico a todos los empleados.
La mayoría de ellos acepta estos cambios de tiempo y pocos empleados no están satisfechos con su decisión. Ellos no están dispuestos a expresar lo que piensan públicamente por lo siguiente. 1. Es posible que no se sientan apoyados por los otros empleados. 2. Puede ser por miedo al aislamiento, como una transferencia a otra área. O 3. El miedo al rechazo. El rechazo, su opinión personal del público, también ayudará a evitar una pelea. Así como también puede tratar de estar salvando su trabajo, suprimiendo o evitando las declaraciones personales en público. Y ya para finalizar, hay que aclarar que esta teoría no solo trata de opacar la opinión de la minoría, sino que nos dice que esta puede llegar a ser una opinión mayoritaria a futuro, creando así un bucle de opiniones, razón por la cual esta teoría se denomina una espiral. Esta está más presente en el ámbito político, aunque también se encuentra en temas sociales y culturales, como la moda y en las redes sociales, y es importante entender cómo funciona para conocer por dónde va la opinión pública.